casas, somos el secreto, transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina, entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabor. Y aquí viene clase de Javier. Y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Bueno, llegamos a otro fin de semana más. Este es Proyecto Jaor, transmitiendo desde los picos y las montañas más altas de la República de Texas. Bueno, muy cerca de las montañas más elevadas de la República de Texas, las montañas Guadalupe. Transmitiendo desde el rancho de la República Ávil. Muchas gracias a todos los presentes y vamos a iniciar otra clase más esta tarde. Bueno, vamos a darle continuidad a la clase. Y la titulamos, ¿recuerdan cómo titulamos la clase? Yo sé que el título suena un poco como agresivo, pero no es agresividad, es más bien una defensa a la fe nuestra e inclusive a la misma fe judía. Es una defensa a la fe judía porque la idea de un Mesías sufriente no es islámica, no es cristiana, no es zoroastrista, no es hinduista, no es confucionista, no es socialista, no es comunista, no es ningún ista ni ningún ism, ¿ok? La idea de un Mesías sufriente viniendo al mundo proviene de la Torá, proviene de los profetas hebreos, proviene de la Biblia hebraica, ¿sí? Entonces, esta es una defensa a la misma fe de nuestros ancestros, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, y vamos a ver en particular la fe de Isaac. Vamos a intentar cubrir esta tarde un poco de lo que es la porción de la equidad que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 22, que de allí parte toda esta idea de un Mesías sufriente. Entonces, pero sí es una defensa como Kefa, Pedro dice, ¿verdad? Que debemos de estar preparados en todo momento para hacer defensa, dice, para hacer apologética, no para debatir, no para envolvernos, enredarnos en pleitos y jalar pelos y tirar pedradas y todo ese tipo de cosas. Uno no estudia el texto sagrado para eso. Pero sí para cuando alguien venga y nos pregunte y nos demande acerca de nuestra fe, dice Pedro, Kefa, ¿ya? Que nosotros podamos estar preparados para presentar esa defensa y poder nosotros levantar la verdad en alto. Y esta verdad que hemos venido analizando desde la semana pasada con relación al Mesías sufriente, ¿sí? Entonces, la defensa es contra la abrumadora cantidad, vaya, de personajes que aparecen en YouTube y en todos los medios. Muchos de ellos son judíos, muchos de ellos son rabinos, muchos de ellos inclusive son populares, y lo que llama mucho mi atención es cómo es posible que todos estos rabinos tengan tanta aceptación en el mundo de la cristiandad o en el mundo del movimiento mesiánico, raíces hebreas, en fin. ¿Cómo es posible cuando estos mismos rabinos no solamente niegan, pero también se burlan de Yeshua, nuestro bendito Señor, el rabino de rabinos? De hecho, en la historia universal, eso es interesante, el primero en ser llamado rabino o rab fue Yeshua, el bendito. Eso es un hecho histórico, ¿eh? No fue Rabán Gamaliel, fue Yeshua el bendito. No fue Rabbi Hillel. A Rabbi Hillel nunca se le llamó Rabbi, de hecho, ¿sí? A Rabbi Shammai tampoco se le llamó Rabbi. A Shemaí, a Abtalón, a todos esos grandes que vinieron antes del bendito de Yeshua nuestro Señor, nunca se le llamó rabinos. Yeshua fue el primero en la historia. Qué interesante, eso dice mucho, ¿eh? El primero es el que cuenta, ¿eh? Es el que marca el hito en la historia, ¿no? Entonces,
no por casualidad fue el primero en ser llamado rabino. Posteriormente a Hillel, todos ellos ya se les llama rabinos, pero en vida nunca se les llamó rabinos, como el bendito. Entonces, vemos toda esta publicidad, toda esta propaganda en los medios como YouTube particularmente, Facebook también, de cómo abiertamente, hemos estado hablando sobre esto la semana pasada, cómo abiertamente se niega la idea. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Les voy a pedir por favor, porque hay ruidos que se escuchan acá. Si le pueden poner mute a su micrófono, se lo voy a agradecer. Y por acá tengo mis perros. Ay, en fin. Espero no les molesten mis perros, ¿eh? Tengo la ventana abierta. Si ladran mucho, voy a tener que cerrarla. Y están desesperados por entrar a mi oficina. Dice, yo quiero aprender Torah también, yo quiero aprender de la escritura. ¿Sí? Esos son mis perros, son perros creyentes, son perros kosher. Sobre todo esta idea de que no existe en la literatura judía, en la literatura rabínica, en la mentalidad de los profetas, en Moshe Rabino, en que no existe esta noción de un Mesías que vendría y sufriría, pero es increíble. Bueno, y hemos estado dando por aproximadamente 2 horas la semana pasada una cantidad grande de pasajes. Hemos estado citando el Talmud, hemos estado citando, perdón, el Midrash, hemos estado citando la Mishnah, hemos estado citando otra literatura rabínica a través de los siglos, literatura medieval, en fin. Y bueno, se preguntará usted, bueno, ¿y por qué no cita las escrituras apostólicas? Porque ahí está toda la evidencia del Mesías sufriente. Claro que vamos a citar las escrituras apostólicas, pero para que usted pueda hacer una defensa realmente efectiva y desenmascarar toda esta mentira, y lo digo con pena, la verdad, porque es el pueblo judío, es mi gente, es nuestra gente, sí, pero por la cuestión del orgullo religioso, el prejuicio religioso, bueno, se tiende a defender más la tradición que lo que es el texto sagrado. Y eso pasa en el cristianismo también, eso pasa en todos los ismos, ¿sí? Entonces, hay gente que nació en alguna secta cristiana, por ejemplo, ¿no? Y dice, pues yo nací en esta secta, ¿no? ¿Cómo se llama tu secta? Bueno, Pan y Agua del Bendito, por ejemplo, ¿no? Pan y Agua del Bendito, yo nací en ella, viví en ella, estudié en ella, me casé en ella y voy a morir en ella. Voy a ser fiel a Pan y Agua del Bendito, ¿verdad? Entonces, aunque saben que Pan y Agua del Bendito es un fiasco, ¿verdad? Ellos mismos se han dado cuenta de cosas que no trabajan, pero siempre el orgullo religioso hace que la gente defienda a su equipo. Como dicen en el soccer, ¿verdad? Están no se quita, se dejan la camisa bien puesta, ¿no? Algo así. El soccer ni me gusta, pero bueno, algo así lo he escuchado, ¿no? eh, entonces, el orgullo religioso. Entonces tenemos que aprender a que si hemos estado errados, tenemos que aprender a ceder y a reconocer lo que el texto sagrado enseña y no lo que la tradición, como hablaba Pastor Rey hace un momento, ¿verdad? Todas las cosas que mucha gente viene arrastrando de la religión popular, en fin, y cómo todo eso se une a una especie de sincretismo religioso en su fe y hace una amalgama y ya se crea una nueva perspectiva, ¿verdad? De lo que la religión es o lo que Dios de la espiritualidad es. Y no tenemos que aprender a que si el texto sagrado dice una cosa, es lo que el texto sagrado nos dice y punto. ¿Sí? Ok, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Oh, según yo iba a grabar esto para Cuba, permítanme. Aquí vengo. Sí, según yo estaba grabando para mi gente en Cuba, ok, disculpen, ya no puedo regresarme en la introducción. En fin, tengo que grabarlo audio porque el video es muy pesado para ellos. Y recuerden, el internet en Cuba es paupérrimo, no
no trabaja bien, entonces audios de cada 20, 25 minutos. Les voy a pedir que me recuerden cada 25 minutos, háganme una seña, por favor, ¿sí? Para parar y empezar a otra. Así es que pongan su cronómetro. Gracias. Y bueno, ¿por qué citar el Talmud? ¿Por qué citar la Gemara? ¿Por qué citar toda esta literatura rabínica? Porque es el judaísmo moderno, y lo hemos hablado mucho, y mucha gente ignora esto, y lo quiero repetir una vez más para las personas que no lo saben. Cuando tú ves a un rabino judío, un ortodoxo particularmente, o ultra ortodoxo, o tradicional, en fin, en YouTube y lo escuchas, eh, tú no sabes de qué línea de pensamiento viene. Uno, no lo conoces, ¿ya? Es como el catolicismo cristiano, ¿sí? Una vez platiqué con un arzobispo de Guadalajara, México, él, un señor que de hecho se cree que lo envenenaron. Él estaba de hecho huyendo en California, cuando lo conocí fue en California. Y él sabía mucho, como un sacerdote que era jesuita, recuerden, Padre Alberto creo que le llamaban, que también se especula que era jesuita, sabía mucho y parece ser que también lo silenciaron, ¿no? Pues él era muy amigo de este pastor, de este padre Alberto, este ex jesuita que envenenaron, eh, y se hicieron amigos después de que ambos se convirtieron a la fe cristiana evangélica. Y muy bellas personas, muy bella persona. Y él, por teléfono, platiqué con tantas cosas con este anciano. Eh, y él me platicaba que en la misa católica, pues yo desconozco esto porque yo nunca, aunque nací en México, nunca eh, me paré en una iglesia católica, nunca vi la iglesia, o sea, aunque vivía enfrente de mi casa había una gran iglesia católica, un gran edificio, pero no crecí católico, pues. Entonces, desconozco mucho, y él me decía que en la iglesia católica la misa es la cantidad de misas distintas que hay es impresionante. Puede haber hasta 80, 90 misas distintas y cada una tiene una pequeña variante y la gente no lo sabe. La gente va a la misa y no sabe si están escuchando una misa dominicana, una misa carmelitana, una misa franciscana, una misa, no sé qué tanta cosa habrá, ¿no? Bueno, el judaísmo moderno es igual. No es monolítico, es algo que es muy variado, muy variado. Y todo el judaísmo moderno, bueno, desde la época medieval y previamente, es talmúdico, es mishnaico, es basado en el Talmud, es basado en la Mishnah. Toda conclusión no es toraica, no es de la Torá, es lo que Hassal dijo, lo que los sabios dijeron, lo que la Mishnah, lo que el Talmud enseña, ¿no? Y es por eso que hago énfasis en esto. Sean muy cuidadosos cuando hacen clic a un video, porque realmente si no tienen ustedes la trayectoria, vaya, no han estado, no han sido parte de la comunidad judía, no han estudiado bajo los rabinos, en fin, la gente se pierde y es la línea es muy delgada, muy invisible, ¿sí? Y la gente dice, es que es rabino, ¿sí? Pero consideren lo que les digo, ¿sí? Entonces, uh, y la manera más, creo yo, eficaz para poder comprobar y para poder decirle a todos estos rabinos, que posiblemente muchos de ellos son bien intencionados, claro, eh, es mostrarles precisamente con la literatura rabínica. Porque si tú les muestras con el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, las escrituras apostólicas, ellos van a decir, a mí eso no me hace cosquillas, vaya, ¿no? Para mí eso, háblame con algo creíble, algo que yo pueda sustentar, algo con fundamento, algo con base, algo que sea muy judío. Ok, el Talmud. Ahí va lo que el Talmud dice acerca del Mesías sufriente. Ahí va lo que la Gemara dice, ahí va lo que el Midrash dice, ahí va lo que Tana dice, ahí va lo que todo el cúmulo de literatura rabínica ha escrito a través de los siglos. Ahí va lo que el Zohar dice, ¿sí? E inclusive ahí va lo que Kabbalah dice. Qué increíble. ¿Sabían que Kabbalah habla de un Mesías que vendría y sufriría también? Está por todos lados esto. No se puede ocultar. Aún sin embargo, continúan diciendo,
continúan diciendo, esa idea fue inventada por el cristianismo. Porque ningún hombre puede ser responsable por los pecados de otros, y te usan todo este tipo de argumento. Un textito aislado por allá en Ezequiel, los hijos no pagarán por los pecados de los padres, en fin, todo totalmente ajeno a lo que es la línea de pensamiento y el hilo tan claro que está de un libro a otro en el texto sagrado, desde Génesis hasta Revelación. ¿Sí? Desde Génesis encontramos esa criatura que de alguna forma Dios se dice que él tuvo que matar para cubrirnos nuestras vergüenzas, cubrir nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, ahora, bueno, hay algunos que dicen, no, Dios no mató a ninguna criatura porque la muerte no existía aún. ¿Sí? Adán y Java eran los primeros, no habían muerto, entonces la muerte no existía. Él no pudo haber matado eso. Bueno, quizá creó las pieles, pero la idea de que alguien sería sustituto por el pecado de la humanidad, esa idea viene desde el jardín del Edén. ¿Sí? Y se transporta a través de la Torá, los profetas, y llegamos hasta las escrituras apostólicas o el Nuevo Testamento. Y es por esta razón que estamos haciendo énfasis en citar y dar todas estas citas de la literatura rabínica. ¿Okay? Yo sé que las han anotado, y usted en un momento de paz y quietud, espero lo tengan un día, que yo intento buscarlo y no lo encuentro a veces. Tanto afán en este mundo, tanto correr, tanto ir y bajar, en fin. Pero uno puede ocupar ese tiempo en, vayan a Google, busquen esas citas y vean que todo lo que estamos dando está sacado de la literatura rabínica. Ok, entonces continuamos, y otra cita que tenemos en el Talmud, ¿okay? En el Talmud, que está en el tratado B, no tienen que anotarlo, si gustan pueden anotarlo, tratado se llama B. Shabbat 33b, y dice, los justos son tomados por la iniquidad, o son matados por la iniquidad de su generación. Mira qué interesante. Y bueno, este aparentemente puede ser un pasaje aislado que cito más, pero la vez pasada, entre mis notas aquí tengo que nos quedamos en la última cita que les di, que fue el Zohar. ¿Sí? Donde se los voy a leer de nuevo para reconectar con lo de la semana pasada. El Zohar, que es la base de lo que es Kabbalah, ¿sí? Que, insisto, no se metan ahí, por favor. Todo el conocimiento que yo he aprendido y que me tocó aprender en Chabad, en la comunidad judía ortodoxa, lo que hago es intento relacionarlo, intento realizarlo, vaya, con la persona del Mesías bendito. ¿Sí? Entonces, sacamos al bendito y nos perdemos. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de literatura. El Zohar, citando Isaías 53, que es una profecía mesiánica, nos dice, los hijos del mundo son miembros el uno del otro, y cuando el santo, bendito sea él, da sanidad al mundo, él golpea, ¿sí?, a un hombre justo entre ellos, y por causa de este hombre justo, él sana al resto. ¡Wow! Eso está en el Zohar. ¿Quién se iba a imaginar que la literatura mística más estudiada y leída por el judío hasta la fecha habla de un Mesías que vendría y sufriría? De hecho, va más allá. Continúa y dice, y es por esto que aprendemos del dicho, como está escrito, el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5 lo cita. Y luego dice, al derramar su sangre, ¿sí?, así como un hombre derrama su sangre cuando se corta su brazo, así esa sangre trae sanidad a nosotros.
y a todos los miembros del cuerpo. Mira qué interesante. Usa un lenguaje, una analogía que también Pablo usa, el cuerpo del Mesías. ¿Sí? Bueno, en general dice, una persona justa muere para procurar la sanidad y la expiación de toda su generación. Wow, es el Zohar. Óyeme, esto suena muy gospel, ¿verdad? Suena muy churchy, diríamos aquí en América. ¿Eh? Suena muy cristiano. Sí, como que viene un hombre justo y paga por los pecados del mundo. ¿Qué es eso? Oye, eso no lo tenemos en el judaísmo. Bueno, aquí está. ¿Ya? Aquí está. Es increíble. Nosotros entendemos que el Mesías bendito, nuestro Señor Yeshua, él fue golpeado, él fue el siervo del Señor, ¿sí? Que habla Isaías, el profeta Isaías, fue golpeado, fue muerto por nuestros pecados, por los pecados del mundo, y por medio de su muerte nosotros recibimos expiación por nuestros pecados, y no solamente expiación, pero sanidad para nuestras almas también. Wow. Entonces, no sé cuántas citas hemos dado, pero creo que si paráramos hasta aquí fuera suficiente. ¿Sí? Una vez más, esto es extremadamente importante porque miles de personas están creyendo lo que, lo que estos rabinos ortodoxos están hablando en YouTube y la gente dice, oh, son rabinos, ellos lo saben todo, ¿sí? Entonces ellos dicen que no hay ninguna alusión, eso de Isaías 53, que no tiene nada que ver con el Mesías, sino que habla de la nación de Israel. Ya expliqué la vez pasada por qué es imposible que Isaías 53 se refiera a la nación de Israel. Puede emplearse como analogía, pero es imposible, ya lo expliqué por qué. Ya expliqué también quiénes fueron los rabinos hace aproximadamente 1000 años. Ibn Ezra, entre ellos, un rabino español, un sabio español, que él fue uno de los que dijo que Isaías 53 no se refería a un individuo, sino a la nación de Israel. Y a partir de entonces, esa viene a ser la teología del judaísmo hasta la fecha. Pero vemos que el Talmud habla lo contrario, ¿sí? Este gran libro de estudio, la mente más brillante del pueblo judío, esta literatura milenaria, que dice lo contrario. Unánimemente, el Talmud, que es el libro que más estudian en el judaísmo, nos dicen todos los rabinos antiguos, 2000 años atrás, todos unánimemente hablan de la venida de un Mesías que vendría y sufriría. No hay uno que lo niegue. ¿Ya? Y es paradójico porque tenemos que, entre otros rabinos modernos, hablan sobre la realidad de lo que el Talmud enseña y que no se puede esconder, ¿sí? Que vendría un Mesías que sería llamado Mashiach ben Yosef, hijo de José, y después vendría otro, Mashiach ben David, hijo de David, uno sufriría y uno reinaría. Y les platiqué la historia, ¿verdad? Cuando preguntamos en la clase, en la sinagoga, bueno, ¿y quién fue ese rabino, ese Mesías José? Se nos dice en nuestra tradición judía que ya vino, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Que ya vino el Mesías sufriente. Bueno, si ya vino, ¿quién fue? ¿Quién fue? Pues tenemos que saber, oye, en un evento tan importante, alguien tiene que decirnos quién fue el Mesías que sufrió, Ben Yosef. Y bueno, lo que el rabino nos contesta, me acuerdo, se agarra su gran barba y dice, recuerda, good question, good question, good question. Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. No sabemos quién fue, sabemos que vino, pero no sabemos quién fue. Bebakasha, por favor. Bueno, nosotros sabemos que vino y quién fue, ¿sí? Una experiencia que nunca voy a olvidar en la comunidad de Chabad, en la comunidad judía ortodoxa. Increíble. Se niega algo que está en todo lugar, en toda parte, en toda literatura. Hay un midrash que fue escrito en el siglo X, aproximadamente en la misma época de Rabbi Ibn Ezra, Maimónides, Rashi, todos los grandes que existieron en la Europa occidental, en la España, Francia. Y este midrash se llama Aseret Memrot. Lo citamos la vez pasada esto, Aseret Memrot, ¿no? No creo.
que también puede ser traducido memrot, que quiere de la palabra memra o memra, que en arameo quiere decir palabra. Entonces, aseret memrot, que podemos traducirlo más de una forma más hebraica, que es aseret hadibrot, que hadibrot es la forma rabínica para decir los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, aseret hadibrot es un midrash o un comentario que existe, judío, claro, existe aproximadamente 10 siglos atrás, 1000 años atrás, ¿sí? Y mira qué interesante lo que el midrash dice, porque tenemos, una vez más, tenemos desde la Mishnah, tenemos desde el Talmud, tenemos Gemara, tenemos la literatura medieval, tenemos, ahora estamos viniéndonos a tiempos ya medievales del siglo X, ¿ya? Y una vez más, todo esto es una compilación de lo que es esa misma línea de pensamiento que en el judaísmo nunca se rompió. Y la gran pregunta es, ¿por qué lo niegan hoy? ¿Por qué dicen no hay tal cosa como un Mesías que sufriría en la literatura judía? Y la gente lo cree. Eso fue inventado por el cristianismo. Después de todo, eso es un sacrificio humano y Dios no está de acuerdo con sacrificios humanos. Señor, eso no es un sacrificio humano. Miente. Ya. אתה משחרר לעצמך והעולם ואתה יודע עצה. Estás mintiendo. Estás mintiendo. Cada vez que tomas el micrófono, estás mintiendo a ti mismo. אתה משחרר, estás mintiendo. Y te estás mintiendo a ti mismo. No digas esas cosas. Tú sabes bien que toda la literatura judía habla de un Mesías que vendría y sufriría por los pecados del mundo, por nuestras transgresiones. Lo saben bien. Es increíble. Y tienes a toda esta gente, muchos por error de ignorancia, otros por conveniencia, otros no sé por qué motivos, quizá porque les gusta la vecina y la vecina ya abrazó esa ideología y bueno, la quieren de novia ahora, no sé por qué razones lo harán, ¿sí? Pero negando a Yeshua el bendito, al escuchar a estos individuos, a estos rabinos, cuando estos mismos rabinos saben que lo que están diciendo no es verdad. Porque ellos conocen todo esto. ¿Ya? Yo estudié con rabinos, yo sé, ellos conocen todo esto, pero en YouTube lo niegan. Es por eso que tú nunca vas a ver, jamás, jamás, nunca vas a ver a un rabino, a un judío ortodoxo, enseñando Zohar sobre el tema del Mesías sufriente. Compromete. O nunca vas a escuchar a un rabino judío ortodoxo hablando de la naturaleza divina, de la deidad, cómo Dios está compuesto. Y miren todos estos... Oh, gracias. La grabación. Oh, me faltan todavía como 4 minutos. Empezaron a contar tarde. Voy al minuto 19. Sí, uno cada 25 minutos. Sí, me faltan unos 6. Por ejemplo, ahí les va. Y esto lo vamos a estar estudiando posiblemente en nuestras próximas clases porque quiero conectar esta serie con algo que también estudiamos previamente, pero necesitamos refrescarnos. Oh, aquí tenemos el cronómetro. Perfecto, perfecto. Me hacen una seña nada más. Gracias. Sí. La idea de, esta idea de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, eso es una abominación. La inventó el catolicismo cristiano en los tiempos de Constantino y todo ese tipo de cosas. Increíble. ¿Sabían ustedes que el Zohar, ¿ah? Estos 23 volúmenes que tengo aquí, entre ellos hay como 10, 15 páginas completas del arameo, porque el Zohar fue escrito en arameo,
que te hablan detalladamente de la naturaleza divina. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el autor del Zohar, se dice a mitad del siglo segundo, hace aproximadamente 19 siglos atrás. ¿Sabían ustedes que Rabbi Shimon Bar Yochai dice, a mí se me reveló la naturaleza de la deidad? Dios es un ser compuesto, ¿sí? Y él lo basa en el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, en la edición del Zohar, la edición holandesa, que aquí en esta le editaron bastante, créanme, en este que tengo yo aquí. Pero la edición original, que es la holandesa, la Dutch, ¿sí?, habla y dice que la deidad está compuesta increíblemente por 3 escalones. Y luego dice, son como 3 pilares. El Av, la Shejinah en medio, o la Memra, o palabra, ¿sí?, y el Ruach HaKodesh, dice a la izquierda. Óyeme, ¿qué tienes? Av es padre, la Shejinah, la Memra, ¿sí?, y el Ruach, dice. Esto lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai hace aproximadamente 19 siglos atrás. Esto es judaísmo puro. Pero viene toda la idea de que la Iglesia Católica Cristiana inventó esta idea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Rabbi Shimon Bar Yochai lo enseñó 200 plus años antes de que existiera Iglesia Católica Cristiana Romana, a principios del siglo IV, con la entrada de Constantino en el año aproximadamente 313, cuando él declara la religión cristiana, la religión imperial. Y si bien es cierto, hay una trinidad, vaya, que es pagana, ¿sí?, es cierto, es innegable. Y yo no hablo de trinidad, hablo de una unidad que se compone, que no logramos. Al final de toda su disertación, Rabbi Shimon Bar Yochai dice que lo cierto es que solo logramos explicar un poco acerca de la deidad, pero este misterio solamente puede ser comprendido por medio de el Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda mucho las palabras de mi bendito Señor Yeshua cuando dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de la verdad. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que esto solamente se entiende a través de una experiencia mística profunda con el Espíritu de Dios. Pero ya anda toda la gente ignorante creyendo los rabinos, eso es paganismo y eso lo inventó la Iglesia Católica Cristiana. Señor rabino, esto fue revelado a Shimon Bar Yochai y ustedes lo saben y lo niegan. Y está en Zohar. ¿Ya? Y tienes a todos esos grupitos supuestos mesiánicos, raíces hebreas, efraimitas, que enseñan cada locura basado simplemente en cosas que escucharon. Ver un video, ya aprendí. Es todo lo que tengo que aprender. O sea, creen que lo saben todo porque vieron un video o leyeron un libro. Esto solamente puede ser revelado a través de una vida consagrada, y el Espíritu de Dios nos revela a nosotros, y a través de una vida consagrada al estudio, y a través de una vida dedicada, y a través de una vida de decir lo material no. Ya. Y viene esta gente y porque ya vieron un video o leyeron un librito, ya lo saben todo. Se llaman rabinos ahora, ¿no? Se llaman grandes maestros. Increíble. Vengo de una generación donde nos costó quemarnos los ojos. No había internet, no había celulares, no había laptops. Ajá. Y ahora cualquiera viene y dice, yo soy un rabino. ¿Sí? Oh, wow, ¿de dónde saliste? Increíble, ¿no? Y la gente puede creer cualquier nonada teológica que cualquier persona presente en YouTube. Aviéntame la sonrisa más grande, por favor. Adelante, adelante. Oh, gracias, gracias. Oh, gracias por estar atentos. Recuerden, pueden interrumpirme, ¿eh? Si tienen algún comentario, alguna aportación, interrúmpanme, por favor. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar sobre este tema, la naturaleza divina, y vamos a explorarla no solamente en el texto sagrado, pero también la vamos a explorar a través del Talmud, a través del Zohar, de toda la literatura rabínica también. Ajá. Y cómo ellos hoy día niegan todo esto. Es impresionante.
Es como autocensurarte a ti mismo. ¿Sí? Esta es mi tradición, la cual yo defiendo. ¿Sí? Mi judaísmo es talmúdico, es mishnaico. Ellos lo saben, ¿sí? Es increíble. Y a la vez lo niegan. Como me dice mi hija mayor, la religión pick and choose, ¿verdad? La religión pick and choose. En inglés, pick and choose es, como diríamos en español, lo agarro y lo dejo. ¿Sí? Agarro lo que me conviene y lo que no me conviene lo dejo. El texto sagrado o lo tomamos todo o lo dejamos todo. Simple, básico. Entonces dice, continúa diciendo, permítanme. Ok. Continúa diciendo este Midrash del siglo X, Aseret Membrot, o Aseret Hadibrot, que quiere decir 10 palabras o 10 mandamientos. Miren lo que dice. ¿Okay? Voy a leer esta porción. Dice: el Mesías, permítanme, tengo visita. Ok, todo está bien. El Mesías, para poder expiar los pecados de ambos, Adán y David, ¿sí? Es un midrash, es un comentario. Dice, el Mesías, mira, menciona a el Mesías. Y ve lo que dice. Para poder expiar, entonces, expiar habla de que el Mesías tendría que sufrir. Está implícito, ¿sí? El Mesías, para poder expiar a ambos, ¿sí? A Adán, el pecado de Adán, y a David, el pecado de David, como rey, ¿sí? Él va a ser de su alma una ofrenda por el pecado. ¡Wow! ¡Wow! Dices tú, espérate. Un midrash escrito, un comentario autoritativo escrito en el siglo X, aproximadamente en el mismo tiempo que Rabbi Ibn Ezra, español, un judío español, viene con esta idea de que no, Isaías 53 no habla de un Mesías sufriente, es la nación de Israel de la cual habla el profeta Isaías. Y él viene con esta idea porque ve que miles de judíos europeos están siendo convertidos a la fe católica cristiana. Entonces él tiene que cambiar la la temática, vaya, y poner a Israel en vez del personaje, aunque forza a Isaías 53. ¿Por qué? Porque gramaticalmente en el hebreo, Isaías 53 no encaja con un grupo, con una nación. Habla de un individuo en particular, una persona, no una nación, no un pueblo. Y me llama la atención porque en ese mismo tiempo, cuando Ibn Ezra está intentando darle una reinterpretación a Isaías 53 por el riesgo que hay de que miles de judíos se están convirtiendo a la fe cristiana católica, ¿sí? En ese mismo tiempo, este comentario es escrito donde dice que el Mesías, para poder expiar los pecados de Adán y David, va a hacer de su alma una ofrenda por la transgresión, una ofrenda por el pecado. Y luego, miren lo que dice, como está escrito, ¿ya? ¿Y qué es lo que está escrito? Y cita, he aquí mi siervo, Isaías 52 e Isaías 53, 12. Los dos pasajes que citan son Isaías 52, 13, que dice, he aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy en alto. Y es la introducción de la profecía más emblemática, la profecía más clara de un justo que vendría y sufriría por los pecados no solo del pueblo de Israel, pero del mundo. De la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti, así será desfigurada su apariencia.
Así será desfigurada su apariencia. ¿Sabían ustedes que en donde dice, y por sus llagas, en Isaías 53, y por sus heridas fuimos sanados? Bueno, no está en plural, está en singular. Dice, por su llaga, por su herida. Dando a entender que lo que el profeta estaba viendo en la visión era una sola llaga colgada en un pedazo de madera. No tenía llagas, era una sola llaga. Por su llaga, dice el profeta, ¿sí? Así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que la de los hijos del hombre. Así se asombrará a muchas naciones, así asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca habían sido referido y contemplarán lo insólito. Y luego sigue Isaías 53 con la pregunta que le hago a Hashem casi todos los días desde aproximadamente 10 años para acá. Es la misma pregunta que yo le hago a Hashem cuando comienzo a orar. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién nos cree hoy día? Sale a las calles y habla a la gente de Dios. El deporte más popular ya no es el soccer aquí en América. No es el básquetbol, no es el béisbol, el rey de los deportes. El deporte más popular es aventarle basura a los creyentes. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sigue toda la narrativa profética. Y este comentario cita Isaías 53, verso 12 también. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Aún es el final. Padre, perdónalos porque estos individuos no tienen ni idea de lo que hacen. ¿Ya? Continúa este comentario y dice, haciendo uso del el método de interpretación rabínica, el método SOD, que recordemos hay 4 métodos de interpretación rabínica que los discípulos, los apóstoles usaron. Y entre ellos está el método SOD. Y este comentario, haciendo uso de este método de interpretación, dice que el Mesías, su nombre, recuerden, hay varios nombres del Mesías sufriente en la literatura rabínica. Mencionamos uno la vez pasada, ¿verdad? Creo que hablamos sobre uno de los títulos, más bien, el Mesías leproso, que aparece en el Talmud, o el Mesías de la casa, el Mesías leproso de la casa de estudio. Creo que hablamos también sobre esa historia que el Talmud cuenta, que pregunta a Rabbi, creo que Rabbi Yohanan, que le pregunta a Elías, se le aparece Elías y que le dice, bueno, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y le dice, el Mesías ya llegó, le dice el profeta Elías, ¿no? Pero ¿cómo? Dice, no, nadie se enteró, no lo vimos en Facebook, en Instagram, en YouTube, por ningún lado, ni en Fox News. Entonces, ¿cómo que el Mesías ya vino? Dice, ¿no? Ya vino, le dice. ¿Y dónde está? Bueno, está en la ciudad de Roma, dice, en las puertas de Roma, y ahí está, vendando a los leprosos. Y así lo vas a conocer. Cuando veas a alguien de apariencia judía vendándole las llagas a los leprosos, vas a saber qué hacer. Entonces dice que va a Rabbi Yohanan y va a la ciudad de Roma, llega a las puertas y pues, ¿dónde está? Dice. Total que regresa muy molesto, dice, tú me dijiste, profeta Elías, que el Mesías estaría, yo lo encontraría, que estaría en la ciudad de Roma, en fin, y le dice, no vino el Mesías. ¿Sí? Y le responde el profeta, dice, es como un tipo midrash, ¿no? Le responde el profeta Elías y le dice, si el Mesías dice, está hoy aquí, dice,
porque y cita el pasaje, si hoy escuchares su voz, ¿sí? Y te arrepintieres, y le cita un pasaje de la Torá. Entonces, pero la narrativa de este Midrash lo que apunta es a la idea de un Mesías que es conocido como el Mesías leproso. Y qué interesante, porque hablamos de eso también la vez pasada, que en la Mishnah, en el Talmud, se dice que cuando el Mesías venga haría 3 milagros, ¿verdad? Los más sobresalientes serían levantar los muertos, sanar al leproso y sanar al ciego de nacimiento. Y mira, son los más enfáticos en los 4 registros de la vida del bendito. ¿Ya? Dice que los leprosos se aventaban a él. Sí, qué interesante. Lo tocaban a él. Y cuando era algo que no debía de ser, ¿no? Era algo que el leproso debía de guardar distancia, en fin. Entonces, eh, qué increíble, porque esto habla mucho de ese título que ya se conocía previamente, antes de la venida de Yeshua el bendito. Que él sería reconocido con ese título. ¿Ya? Y el Midrash continúa y dice, uno de los nombres del Mesías será Menachem ben Amiel o Menachem, hijo de Amiel. ¿Ok? Bueno, hay varios Amiel en la Biblia, pero bueno, ninguno aparentemente llena los requisitos para poder decir él es o él es una figura o un tipo de lo que va a ser el padre del Mesías. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que Amiel significa Am, significa people, gente, ¿sí? Y él significa Dios, ¿no? Entonces tenemos gente de Dios. Amiel significa la gente de Dios o el pueblo de Dios, ¿sí? Y Menachem, qué interesante, Menachem, de donde viene la palabra como el profeta Nahum también. Nahum viene de la misma palabra Menachem, ¿sí? Básicamente significa consuelo, confort, descanso. El que trae confort, el que trae consuelo, el que está al lado tuyo y te dice, no te preocupes, se caiga el mundo, aquí estoy contigo y vamos a irnos juntos. ¿Sí? Alguien que te trae ese tipo de confort, ese tipo de aliento. Ahora, mira qué interesante porque en el registro de Juan, capítulo 14, verso 25 al 26, vamos a ir rápido. Y si alguien tiene el Nuevo Testamento judío, mejor. Si alguien tiene otra versión, también lo podemos leer juntamente. Juan o Yohanan, capítulo 14, verso 25 al 26. Tengo el Nuevo Testamento judío aquí, leo de esta versión hermosa. 14, 25 al 26. Dice, el bendito, son palabras de nuestro Señor Yeshua, dice, os he dicho estas cosas mientras todavía estoy con vosotros. Pero esta versión dice, pero el consejero, ¿sí? El Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, al cual mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas, es decir, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra versión? Si la pueden leer, por favor. Mi queridísimo maestro, yo tengo no sé si has escuchado hablar del código real. Sí. Tengo esa versión, ¿quieres que la lea? Ok. Luego tenemos que sentarnos a platicar sobre eso también. Sí, no te preocupes. Estas cosas les he hablado estando con ustedes, mas el managen, la divina presencia que santifica,
la que enviará al Padre por mis méritos. Ella les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les dije. Ok. Wow, wow. Bueno, como que me convenciste, ¿eh? Sí, porque esa traducción no es de muy buena reputación, ¿eh? Lo sé, Sí. pero tiene ciertas cosas buenas. Pero mira qué interesante porque traduce al dedillo. Traduce de una forma perfecta, exquisita. De hecho, me gustó más que como traduce este verso el Nuevo Testamento judío. Qué interesante, gracias. Siempre, ya ves, no todo está perdido. Siempre uno aprende aún, sí, aún de otras cuestiones, sí, que a veces uno tiende a estar en desacuerdo, bendito Dios. Bella versión. Mira lo que dice la versión que leyó Pastor Ray. Dice, pero cuando venga el menaje, wow. Y si usted lee su Biblia tradicional al español o al inglés, the counselor, dice en inglés, ¿no? The comforter, el confortador, el consolador. Pues esto es lo que significa menaje. Por eso esta traducción tradujo de esa forma. Entonces, este consejero del cual habla Yeshua el bendito, en la mentalidad hebrea es el menaje, porque es el consolador, es el que, de hecho, en el griego creo que es paracletos, ¿no? El que se pone a un lado de nosotros. Paracletos traduce su Biblia. Ok, perfecto, perfecto. Sí, el que está al lado nuestro. El bendito dice, yo me voy, pero así como yo estaba al lado tuyo, voy a enviar, el Padre va a enviar el paracleto, el que se pone al lado tuyo. Si no los dejo solos, básicamente, ¿no? Eh, entonces, el, esta idea de que uno de los títulos del Mesías sería homenaje, esta idea ya circulaba en la tradición mishnaica antes de haber sido escrita en el Talmud, porque recuerden, el Talmud se escribe aproximadamente alrededor del siglo V, como 4 siglos y medio después de la muerte y resurrección del bendito. ¿Sí? Casi medio milenio después. Entonces, pero la Mishnah, que es la ley oral o la tradición de los ancianos, como se conoce en los registros del bendito, es la ley oral que viene transmitida de generación en generación. Por eso se llama Mishnah, significa repetición, algo que se repite oralmente. Entonces, en la Mishnah, esto ya se hablaba antes de haber sido puesta en el Talmud. Y recuerden, la Mishnah precede al segundo templo. La Mishnah empieza a ser trabajada, vaya, desde Babilonia, desde que después salimos de Babilonia, después vienen los movimientos como los fariseos, los saduceos, los boetusians y todos los demás movimientos. Ya la Mishnah empieza a trabajarse de siglos atrás, sí, la tradición oral. Esta idea de que el Mesías vendría y uno de sus títulos sería el menaje, no era ajena a Yeshua nuestro Señor. Básicamente lo que han escuchado del menaje, del consolador, ¿ok? Pues señoras y señores, aquí está la realidad. ¿Sí? La realidad de este menaje, yo menaje, me tengo que ir, pero es necesario que menaje 1 se vaya para que menaje 2 venga, ¿sí? Para que el Espíritu, el Padre lo envíe y Él va a hacer el trabajo, va a darle continuidad al trabajo que yo empecé a hacer aquí. En pocas palabras, nosotros podemos decir hasta cierto punto, somos menajemitos, somos pequeños menajemitos, ¿ok? Somos gente y mira que somos la minoría, somos gente que amamos estar al lado de otros para traer consuelo, para traer confort, que nos duele el dolor ajeno, que lloramos con el que llora, sufrimos con el que sufre, nos alegramos con el que se alegra. El vecino, mi vecino, tengo un vecino nuevo. Él es un libanés americano, bella persona, son cristianos. Acaban de construir una casa enorme. Óyeme, yo parezco el pobre de aquí, del área, ¿sí? Una casa enorme, bella, hermosa. Y bueno, es mi hermano, ¿sí? Eh, y, y, y me alegro que puedan tener esa vida, que puedan tener holgados, ¿verdad? Que puedan tener la capacidad
oye, disfrutar del fruto de su trabajo. Entonces, uno se alegra con el que se alegra y llora con el que llora. Eh, eh, Partes el pan a la mitad, si no importa que no te llenes, en fin. Ese es el espíritu del Mesías en uno. Es el espíritu de Menahem en uno. Es lo que Menahem, el espíritu de Dios, del Consolador, hace en nosotros. ¿Sí? Y si no lo estamos viviendo es porque algo anda muy mal entonces dentro de nosotros. Lo que comentábamos un principio antes de introducir la clase, si vamos a Ciudad de México a trabajar con nuestro hermano Rey, Pastor Rey, no solamente vamos a ir a enseñar, vamos a ir a llorar con el que llora, a comer con, ¿verdad?, frijol y arroz, a, ya, a reír con el que ríe, ya, esa es la idea. Entonces, de hecho, la enseñanza sí es importante y bella, nos nutre, nos levanta, sí, pero no hay nada más bello que la gente pueda ver la enseñanza en nosotros. Sí. No hay nada más bello que eso, no hay nada más que cambie el alma de la gente que nuestro comportamiento, nuestras acciones justas, bondadosas. Tenemos entonces que hay algo muy interesante también. ¿Sabían ustedes que en el método SOD, en la gamatria que llamamos, el título Menahem, hijo de Amiel, o Menahem ben Amiel, el valor numérico, mira qué interesante, de Menahem ben Amiel, Menahem, hijo de Amiel, porque recuerden, el hebreo son letras, ¿sí? La Biblia puede leerse numéricamente también. Qué increíble, ¿eh? Qué interesante. Las letras hebreas son notas musicales también. Wow, la Biblia puede tocarse musicalmente en el hebreo, ¿sí? Es increíble. El título Menahem, hijo de Amiel, en el hebreo, da la gamatria o suma 341. 341. Y ya sé lo que están haciendo en este momento. ¿Dónde están? 3 más 4 son 7, más 1 son 8, o 8 son los días de Sukkot. No se pierdan cosas así. No es nada de eso, nada que ver con eso. ¿Okay? Yeah. Cuidado con ese método, porque mucha gente se va por otro lado y se pierden en un misticismo que no lleva a ningún lado. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este método, si el valor numérico de una palabra concuerda con otra palabra, ¿sí?, el mismo valor numérico, y si el contexto de la superficie, lo que llamamos el peshat, ¿verdad?, lo que dice el texto sagrado en la superficie, no concuerda con el valor numérico de estas dos palabras, entonces estamos perdiendo el tiempo. Cuando usted encuentre gente o en YouTube que vea, oh, miren, yo la gamatria y eso, y el valor numérico de las letras, y se pierden y ya perdieron el contexto de lo que la superficie del texto dice, están cayendo en una herejía. Cuidado con esos métodos porque son muy fáciles de perderse, ¿sí?, navegar y decir, bueno, ¿dónde estoy ahora? Y estás en un mar de confusión, en medio del Atlántico, ¿sí? Perdido, cuidado, sí. Si el contexto de la superficie no encaja con la gamatria, entonces ahí no hay mensaje de Dios, no hay mensaje divino. Es tu imaginación. Sean muy cuidadosos con eso. Ahora, ¿cuál es el punto del valor numérico de Menahem, hijo de Amiel? Ok, creo que, mira, nadie me avisó, y ya es tiempo de parar el audio. Sí, ¿verdad? Faltaba un minuto. Oh, está bien, bueno, disculpa. Sí. Ok. No, yo sé que están pendientes, gracias. Me adelanté yo quizás. Sí. Ok, el valor entonces de Menahem ben Amiel 341, ¿sabían ustedes que es el mismo valor de la expresión en hebreo ofrenda por la culpa o ofrenda por el pecado?
Qué interesante. Entonces, el mismo valor numérico que tiene la expresión hebrea, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, 341, es el mismo valor numérico que tiene el nombre Menahem, hijo de Amiel, que según los antiguos sabios es el nombre del Mesías, el Consolador. Qué interesante, ¿eh? Este tipo de cosas crípticas son fascinantes. Son fascinantes porque no las ves en la traducción. ¿Sí? Entonces, empiezas a atar los dots, como decimos en inglés, ¿verdad? Empiezas a conectar los puntos. Ok, si Menahem es uno de los títulos del Mesías y el Mesías dijo que él es un consolador y que se va porque va a enviar otro, bueno, por implicación se entiende que él dijo que él es el consolador y que va a enviar a otro consolador, dice, ¿no? Y él, como el consolador o el Menahem, fue la ofrenda por el pecado nuestro. Y el nombre que el Talmud le da a Menahem, hijo de Amiel, suma 341, lo que hizo el Mesías sufriente de ofrecerse como ofrenda por el pecado. Esa expresión en hebreo también suma 341. Para que esto sea una coincidencia o una casualidad, tiene que, yo creo, haber un sinnúmero de ceros. Ya ves cómo ponen los números, ¿no? Puede haber una posibilidad entre 3.455.000. Okay. Posiblemente debe haber muchos ceros, okay, para que exista, que esto sea un producto de una casualidad, una coincidencia. ¿Sí? Entonces, aún en la gamatria encontramos la idea de un Mesías que vendría y sufriría y sería una ofrenda por el pecado. ¿Ya? Fascinante, ¿eh? Ok, seguimos adelante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque recuerden que iniciamos tarde. 8:40 aquí en Texas, 8:40 en Ciudad de México, Seattle, Portland, 6:40. Oh, todavía tienen luz ustedes allá. Mira qué felicidad. Puedo ver a través de las ventanas. Ok. La muerte de los justos expía así como ciertos sacrificios en la época del templo, ¿no? Esta es una cita talmúdica, B. Moed Katan 28a. Hablando de los justos, dice, cuando ellos son, cuando ellos mueren, cuando ellos son ofrecidos, cuando ellos se ofrecen a sí mismos, okay, vamos a hacer una pausa para entrar